sorprendente cómo la insuficiencia cardíaca, tal como dice el doctor Concepción, es un poquito distante a las personas. Voy a querer preguntarle de inmediato, doctor Concepción, primero darle la bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Hola, muchas gracias Carolina por la invitación. Y vamos de inmediato al grano. Siendo cardiólogo, ¿por qué se dedicó a la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo fue que llegó a ser presidente de su departamento? ¿Qué logros son los que usted ha visualizado que necesita la cardiología chilena para poner en su lugar este problema en la mente de los connacionales? Bueno, la verdad que cuando yo hice la beca de medicina interna, ya yo visualicé un poco ser cardiólogo, y como dice cardiología, la verdad que los cardiólogos cuando nos hacemos cardiólogos nos dedicamos a hacer técnicas, pero yo me dediqué siempre a la cosa clínica y vi que la insuficiencia cardíaca era realmente la epidemia del siglo XXI. Yo ya soy cardiólogo hace más de 20 años, por lo tanto, en esa época el boom de la cardiología era la enfermedad coronaria. Pero yo Claro. veía que se venía una gran tsunami, que era todos esos pacientes que quedaban, que ya el infarto lo tratábamos bien, operábamos los corazones más precoces, pero los pacientes vivían más y tenían falla cardíaca. Y por eso yo decidí dedicarme a la insuficiencia cardíaca. Y en Chile, la verdad que hace 20 años atrás, yo hice mi entrenamiento en Estados Unidos en el año 2003, de manera que cuando yo regresé, y yo me di cuenta que estábamos en pañales en insuficiencia cardíaca. Hablaban mucho de trasplante, pero no hacíamos prevención. No había un registro nacional de falla cardíaca en Chile. Y ahí empezamos con varios colegas, no yo solo, obviamente somos un grupo. Hicimos un grupo en la Sociedad Chilena de Cardiología que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca. Creamos un departamento y creamos algo que yo creo que fue importante, que somos el grupo que lo creó, yo creo que fue ícono en ese sentido, de crear un registro nacional. A ver qué es lo que pasaba en Chile, porque no había estadísticas de falla cardíaca en Chile en realidad. Hicimos un registro nacional que ha servido para publicar y para presentarle al Ministerio de Salud algunos datos que creo yo que son importantes para entender esta enfermedad. ¿Y por qué se llamó Icarus? Bueno, por lo que significa el Ícaro, pero la verdad que el nombre salió por un logo que vimos de Icarus, pero la verdad que no es signo de nada, no quiere decir insuficiencia cardíaca, no es un signo. No. Ya, perfecto. Ahora, cuéntenos un poquito entonces de cómo impactaron los resultados del Icarus en la práctica clínica, en las decisiones de la autoridad, cómo eso implicó también que estuvieran mejores terapias en el GES, tal vez por sus resultados. Sí. Bueno, la verdad que cuando hicimos este registro, la idea inicial era una idea más bien académica, de presentar datos y publicar. De hecho, publicamos mucho, pero a corto plazo nos dimos cuenta que este dato era muy valioso para la salud pública en Chile. Hay que tener en cuenta que el registro Ícaro de falla cardíaca, el 60 o 70% de los hospitales que ingresaron ahí son hospitales del servicio público. Bien representado la zona sur de Chile, especialmente Valdivia y Concepción, y la zona norte, La Serena y Antofagasta. Y en Santiago, básicamente hospitales públicos y algunos hospitales universitarios y el hospital donde yo trabajo actualmente, que es el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros. Y vimos la prevalencia de la enfermedad, o pudimos estimar la prevalencia de la insuficiencia cardíaca aguda, pudimos ver los fármacos que se usaban en esos pacientes, pudimos ver las causas más frecuentes de descompensación de los pacientes, y una cosa importante, pudimos ver la estadía hospitalaria y cuántos de esos pacientes se rehospitalizaban. A corto plazo, cuando fue avanzando, el Ministerio de Salud, que estaba enfocado en la enfermedad coronaria y la hipertensión, nos preguntó por datos de insuficiencia, porque querían hacer una guía clínica. Y nosotros decimos, aquí están los datos. Y la verdad que el ministerio no tenía mucha idea de estos datos. El ministerio rápidamente acogió estos datos y ahí salió una guía clínica que finalmente salió a la luz en el año 2015 y es la guía actual de insuficiencia cardíaca que tiene el ministerio y es la que se usa en los CEFAM, en los servicios de salud, y es una guía clínica que va desde el diagnóstico hasta el manejo habitual de la insuficiencia cardíaca. Hay que decir que en los consultorios hoy día, en los CEFAM, están los pilares de tratamiento hoy día más básicos de la insuficiencia cardíaca, que están como tratamiento farmacológico, que podemos decir más adelante qué es lo que es, pero hay carvedilol, hay enalapril, hay losartán, hay furosemida, o sea, los fármacos básicos para esta enfermedad.
Claro, usted lo dejó ahí, la pelota boteando en el área cuando me dijo esto de a cuántas personas afecta, y estamos hablando del 2 al 3% de la población chilena, doctor, Exactamente. sobre todo en las edades más avanzadas. Usted Sí. dijo que tenían una estadía prolongada, la estadía prolongada 10,8 días por cada hospitalización de una insuficiencia cardíaca, lo cual es muchísimo Así y es. que afecta a personas de la sexta, séptima década de la vida que a la medida que envejecen van a tener mayor riesgo de hospitalizarse, pero además el dato más significativo es que la rehospitalización, ya que se rehospitalizan, aumenta el riesgo de muerte. Eso significa entonces que uno, aquí esta es justo la enfermedad en la que uno tendría que empezar a pensar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, cómo evitarla, porque Así es. uno ya así dispusiera de ivabradina, de los desfibriladores, de la tecnología más importante. Igual, evitar una insuficiencia cardíaca es evitar en el fondo el fracaso de la medicina, que es el que un corazón no responda. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son principalmente las causas por las que un corazón cae finalmente en insuficiencia cardíaca? Mira, las causas te puedo dar, son las causas que aparecieron en el Registro Nacional Chileno de Falla Cardíaca, pero comparten las causas que se saben en el mundo. Hay dos causas que son fundamentales y ocupan el 60 o el 70% de la insuficiencia cardíaca, que es la enfermedad coronaria, quiere decir cuando uno le da infarto o tiene enfermedad en las arterias del corazón, o la hipertensión arterial. Esas son las dos causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca. Después, en Chile todavía hay un remanente de enfermedad valvular, reumática cada vez menos, pero sí en Claro. pacientes añosos. Y luego aparecen una serie de causas más raras, que son las enfermedades del miocardio, miocardiopatía, que son en realidad un poco más raras. Pero las causas más frecuentes son la hipertensión y la enfermedad coronaria. De manera que, como bien dices tú, el tratamiento más efectivo de la insuficiencia cardíaca obviamente es la prevención. Si uno tiene una prevención adecuada, evita que la hipertensión sea mal, digamos que la hipertensión se desarrolle mal o la enfermedad coronaria avance. Por lo tanto, la prevención es la piedra angular, que no la hacemos muchas veces. Pero aquí vamos hilando más fino porque las personas dicen, bueno, ¿cómo vamos a evitar que haya diabetes si la diabetes de alguna manera está como predeterminada? Claro, aquí podríamos empezar a decir que si la cardiopatía coronaria y la hipertensión son importantes factores etiológicos de la insuficiencia cardíaca, el tener una enfermedad coronaria, o sea que las arterias coronarias se vayan estrechando, por favor, entendamos también que el tabaquismo es una especie de empujón que le da, ¿cierto?, el hábito o la enfermedad de tabaquismo a esas arterias que están a medio filo. Y que si la Exacto. hipertensión también es factor de riesgo, el ofrecer las grandes cadenas de hamburguesas, 4 hamburguesas de 4 pisos y papas fritas y gran cantidad de líquido, cuando uno va al cine le entregan 1 litro de bebidas cola, entonces esas cosas también tienen que ser pensadas de una manera que ya no son un regalo ni un regaloneo a las personas, sino que son definitivamente amenazas directas sobre su salud. Bueno, y también la diabetes colabora un poquito, ¿no es cierto?, en esto de llegar a la falla cardíaca. Exactamente. Bueno, tú has dado en el clavo. Yo creo que los hábitos de vida y de estilo de vida es lo que hay que cambiar, que eso es muy difícil. Uno tiene que hacerlo en los primeros 15 años de la vida, porque después de esa época es muy difícil cambiar los hábitos de vida. Desafortunadamente nosotros hemos centrado nuestros patrones de salud y lo que hacemos en la práctica habitual en modelos anglosajones que no son los más, digamos, los más ejemplares, especialmente lo que pasa en Estados Unidos y algunos países europeos, donde, como dices tú, se hace hincapié en estas dietas hipercalóricas, etcétera, el hábito de fumar, que en Estados Unidos quizás sea un poco menos, pero todavía acá en Chile existe, aunque ha habido disminución. Y en eso hay que basar la estrategia. Ahora, la diabetes es la otra gran enfermedad que es causal de falla cardíaca, como factor de riesgo y ella misma como causante de insuficiencia cardíaca. Y es una enfermedad que claro, tiene factores genéticos, pero tiene factores que sean modificables, porque si usted es un poco sobrepeso, pero come
cosas hipercalóricas, con mucha azúcar, y más encima fuma, tiene colesterol alto, no hace deporte, bueno, todo eso suma, y finalmente en la cadena, digamos en la pirámide epidemiológica de la salud, la insuficiencia cardíaca finalmente es el resultado de todo esto. Es la suma de lo que hacemos, pues, doctor, tal cual. Y el otro día en una entrevista en este mismo programa con un pediatra me iluminó sobre algo que yo no había percibido, que es que las familias en donde tienen actitudes de comer como familia obesa impactan tanto a los niños que esto se repite hasta el infinito. Entonces también es una responsabilidad no solo de tratar de intervenir a la juventud, sino que intervenir a la familia desde el prenacimiento, diría yo. Familiar, exactamente, sí. Ahora, hemos hablado de insuficiencia cardíaca, pero no hemos descrito de qué se trata. Para aquellas personas que no tienen ni idea de qué se trata esto de la insuficiencia cardíaca, cuéntenos un poquito en simple, como le cuenta usted a sus pacientes, ¿qué significa? ¿Cuáles son los síntomas predominantes? La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que es crónica y que básicamente el concepto es que el corazón es incapaz de contraerse y expulsar la sangre y que la sangre llegue en forma adecuada a los tejidos. Ese es el concepto básico de insuficiencia cardíaca, es una falla del músculo cardíaco. Recuerden ustedes que el corazón es un pedazo de músculo que uno tiene en el centro del pecho, que lo que hace es como un motor, impulsar la sangre que llega a los tejidos. Cuando esa función no se hace en forma adecuada, no llega bien la sangre a los tejidos y los pacientes sienten dos síntomas que son cruciales. Uno, falta de aire al caminar. Por cierto, hay otras causas de falta de aire y podemos avanzar en eso, pero ese es un síntoma fundamental. Y el segundo síntoma es la fatiga, fatigabilidad. Están cansados y le falta el aire. Sobre todo le falta el aire cuando hace algún esfuerzo o en posición acostado. Esos síntomas son fundamentales y eso es lo que define la insuficiencia cardíaca. Falta de aire, fatiga, porque el corazón es incapaz de bombear la sangre que le llega. Claro, y a eso le podemos ir agregando algunas otras cositas. Se le ven a veces las piernas, las manos heladas, con un tinte un poquito violáceo, y definitivamente la imagen de esto es alguien que tiene acumulación de líquido en las piernas, ¿cierto? Y que jadea cuando va a la feria y tiene que traer un par de bolsitas de fruta. Es algo muy cotidiano, pero que para las personas se va haciendo como una cosa que no las preocupa mucho hasta cuando ya no pueden levantarse de la cama y tienen que dormir con 3 almohadas. ¿En qué punto llegan a consultar realmente los pacientes, doctor? Esa es una muy buena pregunta porque en general los pacientes con insuficiencia cardíaca en Chile consultan tardío, ya consultan cuando la enfermedad está con síntomas y esta enfermedad ya cuando está con esos síntomas de falta de aire, fatiga o hinchazón en las piernas, y más cuando tiene que sentarse en la noche, ya es un estadio bastante avanzado de la enfermedad. Desafortunadamente, yo creo que en insuficiencia cardíaca estamos al debe en dar educación. Hemos dado mucha educación en los factores de riesgo y en la enfermedad coronaria, ¿no es cierto? Dolor al pecho. Claro. La gente ya sabe un poco eso, ¿eh? Que le duele el pecho, pero cuando tienen estos síntomas, los confunde, sobre todo las personas sobrepeso y obesas. Dicen, no, porque estoy gordito, me canso. No. Hay que consultar un poco más precoz. Claro, para poder hacer primero que nada los cambios en la dieta, disminuir el consumo de sal, disminuir, ¿cierto?, el consumo de azúcares y grasas que van contribuyendo a los factores que desencadenan esto. Y ¿usted cree, doctor, que esto tendría que estar puesto como un radar en la atención primaria antes de que llegara a los especialistas, a los cardiólogos? Bueno, siempre hemos hecho hincapié desde el registro de la Sociedad Chilena de Cardiología y en las actividades de educación continua que hacemos por la Sociedad de Cardiología, hacemos hincapié justo en esto, que esto es una enfermedad que el cardiólogo tiene una visión un poco más de lejos, en ver a los pacientes que necesitan una terapia mucho más específica, pero el manejo y el diagnóstico inicial tiene que ser por médico familiar, médico internista, médico de familia o médico general de zona, no sé, los médicos que están en la atención primaria. En los países desarrollados hoy día, sobre todo los modelos europeos, la insuficiencia cardíaca es manejada por médicos generales, médicos familiares.
porque ahí es donde uno puede pesquisar a los pacientes y empezar el tratamiento desde la base. Así que la recomendación es esa. Ahora, acá pasa un poco distinto, muchos pacientes consultan directamente a un cardiólogo. Acá en Chile, dice usted. Acá en Chile, deberíamos, en América Latina en general, la atención de insuficiencia cardíaca todavía tiene el concepto de que el cardiólogo es el que tiene siempre que verla, y no, yo creo que el cardiólogo tiene que ver probablemente cuando está en la fase inicial o necesita una terapia más avanzada, que podemos hablar de algunas terapias más avanzadas, pero el retorno a ese paciente debe ser por médicos generales, por médicos familiares. Claro, lo pienso así porque de todas maneras se va a necesitar apoyo con ecocardiografía, porque después usted ya nos contará que existen, no es una sola la insuficiencia cardíaca, sino que vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección disminuida, que son términos técnicos, pero que necesitan al menos una exploración ecocardiográfica para sostener el tratamiento, ¿cierto? Para justificar el tratamiento. Esto es muy interesante porque las personas pueden vivir y viven largo tiempo si tienen una buena condición de compensación, pero van a ser muy vulnerables, por ejemplo, a sufrir una neumonía o al COVID en este momento que nos ha atacado mucho y que nos ha dejado muy diezmados. Ya son más de 39.000 los fallecidos por COVID, dentro de los cuales los cardiópatas, los enfermos respiratorios son los principales. Doctor Concepción, vamos a hablar luego de qué relación hay entre la arritmia y la insuficiencia cardíaca que te lleva a usar anticoagulantes. Vamos a ver qué riesgos hay realmente de perder días de vida útiles, cuánto lleva a tomar licencia y cómo acorta de alguna manera el tener este diagnóstico dentro de nuestras patologías. También vamos a preguntar si se cubren todas las terapias, sobre todo las paliativas, en insuficiencia cardíaca, cosa que estaba restringida hasta hace poquito solo para las enfermedades oncológicas. Así es que ahora los invito a una segunda pausa musical y de inmediato volvemos con el doctor Roberto Concepción, aquí una eminencia en insuficiencia cardíaca, conversando hoy día en Salud para Todos con nosotros. Ya volvemos. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.